pero muy buenos días a todos en este magnífico jueves 10 del año 2019, siempre con la alegría de poder compartir con todos y cada uno de ustedes. Qué maravilla poder hacerlo cada semana. Señores, como siempre, los mensajes de nuestros patrocinadores. Body Shop, los mejores gimnasios del país. Link Studios, capturamos el momento en alta definición. Noir Official, venta de cosméticos y tecnología. Un cuarto de azúcar bakery, endulzando tu paladar. Katie, la mejor nutrición para nuestras pequeñas mascotas. Y bien, antes de comenzar con nuestro muy interesante programa del día de hoy, pues nuestros saludos a nuestros amigos en el exterior, gente buena, gente de trabajo, gente laboriosa, intensa. Luis Aristides Fiallo, mi gran amigo de infancia, desde San Diego, California, que siempre interactúa con nosotros y nos tiene ahí motivados e informados de personas en el mismo San Diego con las que él se reúne para escuchar el programa del licenciado Vázquez Perrota. Muchísimas gracias a Oscar Ureña también. Oscar Ureña, él reside en Harrison, New York, en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Oscar, por esas palabras de motivación que me enviaste el día pasado. Él es un seguidor de hace muchos años. Ahí él es manager, es senior manager de PKF O'Connor Davis Accountants and Advisors, allá en Harrison, New York. Pues, Oscar, un gran abrazo y muchas gracias por tus palabras de motivación. Señores, el programa del día de hoy muy importante, muy interesante: algoritmos y códigos fuente. Fruto de las elecciones primarias recién pasadas, ya ustedes saben el escarceo que se ha formado. Más que escarceo, lo digo públicamente, formalmente y responsablemente. Hay algo que a mí no me cuadra, o sea, a mí tampoco me cuadran las cosas. Y no se pueden saltar a conclusiones, no se pueden indicar y señalar culpables. Lo que es la dirección de la Junta Central Electoral, a ningún intendente se le puede señalar y decir, mira, pero esta persona es sospechosa. No. Dejemos esa parte ahí porque ya hay que desarrollar toda una investigación. Ahora, lo que sí está claro, que ese comportamiento de las votaciones no es normal. El hecho de que se mantuviera un perfil en las votaciones casi ya con el 90 y tanto, 92% de las votaciones ya realizadas, y que de un momento a otro comenzaran a separarse esas diferencias entre Gonzalo Castillo y Leonel Fernández. Miren, ustedes saben, ante todo, sin establecer ningún tipo de simpatía por ninguno de los dos, porque yo PLDista no soy, me declaro claramente, no soy PLDista, no soy de ninguno de los dos. O sea que este es un comentario muy puro. Ahora, lo que a mí sí me preocupa es que se utilice esta escaramuza, y más que esta escaramuza, este laboratorio que se fundó para esta prueba a nivel de votación electrónica fallida, y que entonces nosotros repitamos la experiencia en el año 2020. Ahí sí es verdad que nosotros no podemos permitirlo. Entonces, no es cuestión de que que Leonel Fernández se esté quejando o de manera intensa o no. Ese no es el asunto. La cuestión es la institucionalidad, señores. Lo que nosotros tenemos que defender es eso, la institucionalidad. Entonces ustedes
Yo lo que quiero es proyectarles que si estamos haciendo estos programas para darle una mayor conciencia al pueblo dominicano de todo lo que está pasando, no es por una cuestión, ya está claro, de ningún tipo de simpatía a favor de ninguno de esos candidatos, y no en este caso del doctor Leonel Fernández, sino lo que estamos defendiendo es la institucionalidad, vuelvo y reitero, de que las cosas se hagan bien y que no nos vengan a sorprender en las elecciones generales del año 2020 y nos pasen el mismo rodillo que, vamos a hablarlo claro, yo voy a explicar aquí algunas cosas para que ustedes entiendan lo que es un algoritmo y lo que son los códigos fuente, que toda esta jerga informática ustedes puedan entenderla mejor. La calidad para hacer estas explicaciones o sea, yo tengo desde los años 80 escribiendo sobre el tema. Mi primer libro fueron Los crímenes y delitos de computadora y alta tecnología en la República Dominicana. Mi segundo libro se tituló El derecho de los convergentes, elementos de frontera en el derecho informático, civil y comercial. Y el tercer libro fue Crímenes y delitos de computadora y alta tecnología en la era de los convergentes. O sea, ya esto era no solamente para la República Dominicana, sino para otras partes del mundo. Después tuvimos una participación en otro libro, bueno, más que en un libro, en una enciclopedia titulada 100 autores en Derecho Administrativo de la Universidad Andrés Bello de Venezuela, pero ya ese es otro tema. O sea, los tres primeros libros fueron exclusivamente en materia de derecho informático. Bueno, dichas las calidades, entonces podemos avanzar en el tema del día de hoy para explicarles a ustedes qué son los algoritmos y qué son los códigos fuentes. Habiendo hecho la precisión de que en la situación actual a nosotros tampoco nos cuadra lo que ha sucedido con todas las cosas que ustedes han visto, las disparidades que hay en los diferentes tipos de votaciones. Entonces, dicho eso, miren, se ha hablado mucho de la cuestión de un algoritmo que corrió de manera irregular y que se insiste en el análisis del código fuente, y se habla mucho de algoritmo y se habla mucho de código fuente. Entonces, miren, el algoritmo es un modo de describir cualquier tipo de procedimiento en tres partes: entrada, proceso y salida. Cuando usted describe una situación, un proceso, con esos tres elementos, entrada, proceso y salida, pues usted ha descrito un algoritmo. En materia de cómputos, entonces, para dárselos a entender, cuando se va a explicar, por ejemplo, el proceso que corre en un software, que ya yo he explicado anteriormente lo que es hardware y lo que es software, ¿ok? Entonces, usted tiene que describir ¿cómo va a entrar la data? Bueno, pues la data yo la voy a entrar por digitación en el teclado. Que en segundo lugar, el proceso. ¿Qué va a pasar dentro del computador cuando ya ingresó la data? Y en tercer lugar, el resultado de ese proceso. ¿Cómo va a salir? Va a salir por la pantalla. Entonces usted va a tener una imagen. Usted va a tener una imagen de una fotografía, de un texto, de una figura, de lo que fuere, está saliendo vía la pantalla, o usted va, o esa data va a ser comunicada de puerto a puerto a otra computadora. Entonces eso es el proceso de salida. O por ejemplo, va a salir por una impresora. La data, el resultado de ese proceso va a salir por una impresora, o puede salir también por la pantalla y por la impresora. Entonces, cuando nosotros describimos todo ese proceso, todo ese procedimiento en el cual se describe cómo va a entrar la data, qué va a suceder dentro del computador, o sea, qué procedimiento va a tener dentro qué proceso va a conllevar dentro de la computadora y cómo va a salir la data que resulte de ese proceso, pues ya usted describió un algoritmo. Ahora bien, ¿de qué algoritmo se está hablando? Se está hablando de un algoritmo malicioso. ¿Qué quiere decir? Que dentro de un software, de un programa de computadora benévolo, beneficioso, que en este caso es un programa de computadora
para, para elecciones, o sea, para lo que es un escrutinio electoral. Entonces, de manera inadvertida, se le introduce lo que se llama un software malicioso que ya va destinado a desnaturalizar la función benévola que tiene ese software de escrutinio electoral. Entonces, ¿qué sucede, señores? Miren, en el proceso natural de un software que no ha sido tocado o que no se le ha introducido nada irregular, pues ese algoritmo que describe la entrada, el proceso y la salida se da de manera natural, llana, y se realiza la función para la cual fue diseñado ese software. Sencillamente, en este proceso electoral, ¿cómo va a entrar la data? Miren el algoritmo, ¿cuál era? Simplemente de que la entrada se iba a hacer se estaba haciendo por una pantalla táctil en la cual una persona llegaba a una mesa, ya ustedes saben, se le habilitaba con la cédula, ese usuario estaba ya autorizado para utilizar el sistema. Entonces la persona se dirigía a una pantalla táctil, elegía a cada uno de los candidatos que estaban propuestos, de su preferencia. Cuando finalizaba, bueno, pues ya ponía finalizar en la misma pantalla la votación. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucedía a nivel interno? Esa fue la entrada. La entrada fue la pulsación que hizo la persona en la pantalla táctil encima de cada uno de los candidatos de su preferencia o del ninguno, o del área que establecida para ninguno en las diferentes votaciones. Bueno, pues entonces, cuando ya esa persona finalizaba, pues entonces pulsaba esa área de terminación, de que estaba terminando su votación. Entonces viene el proceso dentro de la máquina. ¿Cuál era el proceso dentro de la máquina? Bueno, que esa elección que hizo la persona, pues entonces se sumara de manera normal. No debe ser un programa muy complejo. O sea, lo que tiene es una importancia vital, nacional, porque tiene el peso de unas elecciones, en este caso de unas primarias. Pero el conteo de votos en sí, que no sea la parte de reconocimiento de las personas con la cédula, y no me voy a complicar en el día de hoy con muchos elementos, sino no debe ser muy complejo. Ahora bien, la parte de la entrada era las pulsaciones en la pantalla táctil. Entonces venía un proceso. ¿Y cuál era ese proceso? Que esa elección que hizo cada uno de los votantes, bueno, pues se fuera sumando de manera correcta a cada uno de los candidatos. Ese era el proceso. ¿Cuál era el elemento de salida? Bueno, pues una impresora que estaba cerca de la pantalla, que inmediatamente imprimía la votación que había hecho el elector de cada uno de los candidatos, y tenía que ser la misma que decía la pantalla. Pues bien, hasta ahí hay un algoritmo: entrada, proceso y salida. Ahora bien, cuando a un proceso benigno, cuando un proceso normal, que era en este caso un software de escrutinio electoral, se le añade entonces funciones ejecutables que no estaban descritas en el programa original. Entonces estamos hablando de algún tipo de delito electrónico, que en este caso podía ser, por ejemplo, de que en un momento determinado, y eso lo conversamos en el programa anterior, a tal hora, pues entonces se le daba la orden a la máquina de manera automática de que a tal hora, en vez de un voto cada vez que pulsaran la pantalla, al candidato tal se le sumaran 2 en vez de 1. O, por ejemplo, en algunos lugares, que a tal hora
en vez de que cuando tú pulsaras en la pantalla táctil a un candidato, que en vez de dársele a ese candidato, se le debiera al otro. Hay un sinnúmero, hay cientos de miles de posibilidades de combinaciones y permutaciones, como se les llama, para hacer arreglos de este tipo. Ahora bien, evidentemente que eso es engañar al pueblo y hacerlo por vía de una votación electrónica que desde el punto de vista de la supervisión de que todo el proceso esté corriendo correctamente es tan complejo, porque les reitero, si el programa no debe ser muy desarrollado en el sentido de su complejidad interna, porque se trata simplemente de un proceso de sumatoria en el cual hay una pantalla que presenta la cara y el nombre de un candidato, se le pulsa a esa imagen, pues esa pulsación es contada como un voto e ir sumando uno a uno. Eso no es una cuestión de programación compleja. Programación compleja es, por ejemplo, el cierre de una gran compañía con entradas, salidas, con elementos financieros, por ejemplo, de bolsa de valores. Ahí sí es verdad que se complica la cosa, pero un programa de votación no tiene por su propia naturaleza que ser tan complejo. Ahora, cuando hay personas maliciosas que lo dañan, entonces ahí vemos el problema. Entonces, ¿qué sucede? Que ¿dónde está ese algoritmo malicioso? Que es un pequeño programa que está dentro del programa principal, o sea, dentro del programa de votaciones de la República Dominicana. Alguien introduciría un programa pequeñito, imperceptible, por así decirlo, dentro de lo que fue el programa general, que en un momento determinado hablamos de una bomba lógica, hablamos de un caballo troyano, hablamos de la técnica del salami, de la técnica del barrendero, hablamos de los ataques asincrónicos, hablamos del defacing, o sea, tantas cosas que se pueden hacer que son antinaturales para el programa que está corriendo. Entonces, a mí que no me vengan con la cuestión de que el presidente de la Junta Central Electoral, que es un abogado, yo soy abogado también, pero es un abogado que no es avesado en estas áreas, no, que da una garantía perfecta de que todo salió bien. No, señor, espérese. A cualquiera lo engañan, porque fíjense cómo yo estoy tratando de explicarle las cosas que son muy complejas al pueblo dominicano, y estas personas no tienen por qué saberlas, no tienen por qué tener esa conciencia. Entonces, señores, se meten en los sistemas de seguridad, de altísima seguridad de los Estados Unidos, se han metido en la banca a nivel mundial, en las telefónicas, o sea, en los sistemas financieros en sentido general, en las bolsas de valores. Entonces, un país pequeño de 12 millones de habitantes en el Caribe, con pocos recursos económicos, ¿qué es lo que me van a estar hablando a mí de que esto se puede o no se puede hacer? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué están pidiendo el código fuente? Ya ustedes entendieron lo que es un algoritmo. Un algoritmo es cualquier descripción que usted haga para la solución de una situación o de un problema presentado, que usted lo realice en tres partes. Usted describa la entrada, usted describa el proceso y usted describa la salida. Y, vamos a hablarlo claro, un programa de computadora es un algoritmo. O sea, usted tiene que saber cómo va a entrar la data, usted tiene que saber qué va a hacer con esa data dentro del computador cuando entre, y después usted tiene que darle una salida, porque eso no es para que se quede allá adentro de por vida. En algún momento los humanos necesitamos la información que está dentro de la máquina. Pues es un algoritmo. Entonces ya ustedes saben que un programa de computadora es un algoritmo. Pero yo puedo decir también que en mi vida personal, mira, descríbeme el algoritmo del mediodía tuyo. Bueno, yo entro por la puerta de mi casa, me siento a almorzar. Eso fue lo que yo tuve una entrada por la puerta de mi casa. ¿Cuál fue el proceso dentro de mi casa? Que me senté a almorzar. ¿Y cuál fue la salida? Bueno, yo salí por la misma puerta de la casa. Eso en sentido general
es un algoritmo, es una descripción de un proceso en 3 partes: entrada, proceso y salida. Entonces, muy bien, los programas de computadora, los softwares, entonces son algoritmos. Eso es lo que quiero explicar. Entonces, ok, una vez entendido esto, está la cuestión de los códigos fuentes. Miren, los programas de computadora, los softwares, yo ya les estuve comentando que se componen de informaciones y comandos o instrucciones relacionados. O sea, estas instrucciones se relacionan con las informaciones que forman parte de ese mismo software, para que una vez se realicen, se ejecuten de manera automática en el computador, le digan a qué hacer y cuándo hacerlo. Los software, de manera general, que son aplicaciones, interactúan con otro software que siempre está residente en la máquina, que se llama el sistema operativo. Los otros no tienen que obligatoriamente estar siempre ahí, aunque usted no va a instalar, por ejemplo, la suite Office y usted la va a estar desmontando cada vez que no va a utilizar la computadora. No, ya eso se queda ahí. Pero lo que le quiero decir, que el sistema operativo es el software que se encarga de manejar la máquina. Entonces, los otros programas de computadora, por ejemplo Word, Excel, yo no quiero seguir hablando de otros programas, el Borland, 20.000, el SAP, 20.000 programas que hay, Money, whatever. Pues entonces, esos programas, esas aplicaciones interactúan con el sistema operativo, y el sistema operativo entonces interactúa con la máquina. Es de esa forma piramidal que trabaja un sistema de cómputos. Entonces, ¿qué sucede, señores? Los programas de computadora básicamente se pueden dividir en 2 partes: los aspectos literales del programa y los aspectos no literales del programa. Y créanme que la parte más creativa está en los aspectos no literales. Pues bien, dicho esto, ¿cuáles son los aspectos literales y los aspectos no literales del programa? Los aspectos literales son 2: el código fuente, el famoso código fuente, y el código objeto. Los aspectos no literales del programa son la función o propósito del programa, el look and feel, o los elementos de impresión en el usuario, y la estructura, secuencia y organización del programa, o lo que se llama la estructura arborescente del programa. Viendo el tiempo cómo va pasando, voy a tratar de ser un poquito rápido en la explicación de los primeros. La función o propósito del programa, bueno, es que Word es para procesamiento de palabras. Esa es su función. Entonces, esa es una parte no literal. ¿De qué sirve Word? Para procesamiento de palabras. Entonces, Word tiene unos colores, una presentación de letras, unos elementos visuales muy vistosos. Todo eso es lo que se llama, todo lo que usted puede ver y le gusta por el colorido, por lo que fuere, eso es lo que se llama el look and feel. El look, touch and feel ahora se llama también, porque también ahora se puede tocar. Esos son todos los elementos de impresión que te impresionan como usuario. Entonces, posteriormente, pero son los aspectos como más cosméticos, ¿ok? Entonces, lo que se refiere a la estructura, secuencia y organización del programa, ahí es que la pintura es dura. Ahí es donde los programadores real y efectivamente se ganan lo que se tienen que ganar. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta de que no todos los programas son tan friendly use como otros. ¿Qué quiere decir esto? No son tan amigables. Bueno, yo utilicé en una época, por ejemplo, en mi iPad, un procesador de palabras que se llamaba Citrus. Salí de él
en un momento determinado, porque, óyame, uno escribía y tenía que esperar, qué sé yo, medio minuto para que las letras se fueran componiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que la estructura, secuencia y organización interna de ese programa no era muy buena. ¿Qué quiere decir? Cuando yo utilizo en mi desktop el Word, pues inmediatamente las letras aparecen, tengo una cantidad de posibilidades de recomponer los textos. Entonces, vuelvo y les reitero, eso se debe a que la estructura, secuencia y organización de esas informaciones y de esos comandos relacionados están hechos de una manera en que cuando se interactúa con el sistema operativo, entonces es muy rápido, es muy eficiente en lo que se refiere, por ejemplo, a programas contables, que hay programas que se dilatan mucho para realizar tal o cual operación, pero tenemos otros que son sumamente eficientes y fáciles de utilizar. Eso tiene, pero todo que ver con lo que se llama un aspecto no literal del programa, que es ese diseño de la estructura, secuencia y organización interna del programa. Ahora bien, esos eran los aspectos no literales del programa. Ahora vamos a los aspectos literales. ¿Qué es el código fuente y qué es el código objeto? Bueno, pues vamos a describir primero lo que es el famoso código fuente para luego ya proceder a describir lo que es el código objeto. Miren, el código fuente son las instrucciones de computador legibles por el hombre, por así decirlo. Un programador pues escribe en lenguaje de programación esas instrucciones que él quiere que ejecute la máquina. Pero ¿qué sucede? Esas instrucciones, que son líneas de texto escritas en lenguaje de programación, pues no son entendibles directamente por la máquina. Entonces tienen que pasar por un proceso de compilación para que se conviertan en un código objeto, que entonces son las instrucciones de computadora legibles por la máquina. O sea, que son más fácil es más fácil de asimilar ya para su ejecución por la máquina. Después de ese proceso de compilación están lo que se llaman los linkers, que son estos programas que se utilizan entonces para vincular unos archivos con otros, y una serie de procesos que ya entonces convierten ese programa de computadora en ejecutable para hacer lo que está llamado a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Ese código, o sea, ¿qué es lo que está llamado a hacer? Bueno, que sea un procesador de palabras, que sea un programa de contabilidad, que sea un programa de conteo electoral, que sea un programa de dibujo, que sea un programa de esto de arquitectura, la utilidad que tenga, la función o propósito del programa que tenga. Entonces, ¿qué es lo primero que se redacta? El código fuente. Ese código fuente son esas líneas de texto escritas, como ya yo he dicho, en lenguaje de programación, que puede ser, por ejemplo, el famoso Java, lenguaje C, el C++, el Python, el lenguaje C#, el Visual Basic, el JavaScript, el PHP, el Perl. Seguimos, ¿qué le digo? El Assembly Language, el ASL, el Ruby, el Swift, el Delphi, el R, el lenguaje R, el lenguaje Go, el Visual Basic, el MATLAB y tantos otros, el Scratch, el PL, SQL. Bueno, la cuestión es cuando los programadores toman estos lenguajes de programación y redactan lo que se llama el código fuente, que entonces, vuelvo y reitero, ya se lleva a compilación. Hay unos programas especiales que se llaman compiladores, que solamente van a entender ese lenguaje de programación, y entonces estos compiladores llevan ese código fuente a código objeto, ya
a un código binario, a lo que se llama un bytecode, que entonces es entendible por la máquina, porque acuérdense que las máquinas solamente entienden de 0 y 1. Una máquina no entiende que tú le digas, hola, ¿cómo tú estás? O sea, el hola, la H, la O, la L, la A, como nosotros la conocemos, no la entiende la máquina. Entonces, ¿qué es lo que se está pidiendo? Bueno, pues perfectamente, lo que le digo, o sea, el inicio de todo. El código fuente, que es la redacción, o sea, lo que redactó en lenguaje de programación el programador, valga la redundancia, para revisarse lo que es el algoritmo general. Entonces, ¿qué es lo que se pretende encontrar allí? Bueno, que al revisar el proceso de entrada, proceso y salida, lo que son los investigadores forenses, pues buscan, por ejemplo, programas que no tienen, más pequeños, que están dentro del programa normal, por así decirlo, y que no deberían estar ahí. Que, por ejemplo, digan que de una hora tal en adelante, al candidato tal, en vez de sumarle un voto por cada pulsación, le sume 2 o le sume 1.5 votos o 1.10, que cuando comienza a sumar esa máquina a nivel de millones de personas, pues entonces da un resultado de 1000 votos más, 2000 votos más, 3000, lo que deseen las personas, o sea, lo que deseen los delincuentes, porque son delincuentes informáticos. Entonces, señores, yo espero que estas explicaciones del día de hoy, que me han tomado un poquito más del tiempo que nosotros queremos darle a todas estas cosas, ustedes la comprendan. Entonces, ya ustedes saben lo que es un algoritmo. El algoritmo es la descripción de cualquier procedimiento en 3 partes, o sea, entrada, proceso y salida. Y lo que se anda buscando no es un algoritmo cualquiera, sino un algoritmo malicioso que diga que cuando entre tal data de un candidato y el proceso interno dentro de la máquina pues sea antinatural, entonces ese algoritmo malicioso dice: cada vez que se pulse a fulano de tal, en vez de un voto, dale 5. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Y cuando vaya a salir la data, sácala por tal sitio, sácala por la impresora, sácala por la pantalla, por los periféricos que se entiendan del lugar, por las bocinas. Una forma de salida es por las bocinas. O sea, en este caso no va a ser las bocinas, sería pantalla y impresora. Pero le estoy hablando de lo que son las diversas formas de salida de la data. Entonces, no estamos buscando un algoritmo sano, sino que estamos buscando un algoritmo malicioso. Entendido eso, entonces ya ustedes saben que para encontrarlo, entonces está pidiendo el código fuente, que son las instrucciones de computadora que son redactadas por el hombre, por un programador, en lenguaje de programación, que ya dijimos cuáles son los diferentes tipos de lenguaje. Entonces, al revisar el código fuente, entonces se pueden identificar en un momento determinado un paquete, por así decirlo, una función del programa que no es la adecuada, que entonces es esa función que se anda buscando de multiplicación de votos. Ahí no deben haber efectos multiplicadores, ahí lo único que debe haber es de suma, ni siquiera de resta, porque no hay que estar restando nada. Es una pulsación en la pantalla y la única función que tiene que hacer es sumar, sumar, sumar y sumar. Elemento de que de réstame aquí, eso no debe tener una función de resta, o sea, ni de multiplicación ni de división. Es un programa muy sencillo. La complejidad mayor de un programa electoral tiene que venir más por la identificación de los usuarios, por la identificación de los votantes. Ahí es donde la cosa se complica un poquito más. Pero el hecho
de llevar una sumatoria es algo tan sencillo como una calculadorita de 5 pesos, bueno, no serán 5 pesos, pero una calculadorita cualquiera de sumar, restar, dividir, multiplicar. Esta únicamente por pulsación lo que tiene es que ir sumando y guardando ese resultado y compilándolo. Entonces, si se encuentra algún tipo de elemento multiplicador, entonces ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque entonces se le dijo a la máquina, por vía del software, que cuando se accionara a alguna persona, en vez de sumarle un voto, se lo multiplique por 2 o por 3 o lo que fuere. Entonces ya ustedes, espero que este programa del día de hoy haya servido para explicarles bien lo que es el software, los diferentes componentes, como ya lo hemos explicado. Entonces, queridos amigos, recuerden de inscribirse en el programa. Fíjense lo interesante que son estos programas. Reenvíenlos, compártanlos, coméntenlos. Me pueden escribir, vamos a interactuar entre nosotros. Y yo sumamente contento de recibir estas más que motivaciones, estas inquietudes que ustedes puedan tener para nosotros tratar de solventarlas de la mejor manera posible. Entonces, queridos amigos, espero que los algoritmos y los códigos fuente hayan sido entendidos. Si se dan cuenta, no es algo muy complejo cuando es explicado de manera sencilla, y ya ustedes saben por qué se anda buscando un algoritmo malicioso, y ese algoritmo malicioso aparecerá sobre la base de la revisión del código fuente, que no son más que las instrucciones que han sido redactadas en lenguaje de programación por los programadores para, en este caso, correr un programa, un software electoral. Pues bueno, señores, sin más, nos despedimos. Como siempre, suscríbanse al programa, recuérdense, vamos a suscribirnos, reenvíenlo, pero vamos a suscribirnos también. Y ahí en las letras que dice suscribirse, utilicen las manitas hacia arriba y hacia abajo. Las de hacia abajo las pueden poner también porque no nos molestan, al revés, nos motivan. Y ya ustedes saben, a colaborar con este programa, subiendo lo que es su audiencia y compartiéndolo mucho. Pues como siempre, queridos amigos, decimos en nuestro programa que tengan un maravilloso resto de la semana, y en este mundo bizarro y con estas cuestiones de estas posibles fraudes electorales, que particularmente la situación para mí no es halagüeña, no me gusta lo que ha sucedido, y este velo de incertidumbre y de poca transparencia que hay, pues no ayuda en nada, y no nos dejemos coger de tontos. Esto hay que resolverlo ahora. Tenemos que averiguar bien y tomar partido si vamos a seguir utilizando ese software para las elecciones del 2020, o tomar la decisión soberana y de autodeterminación de que no queremos ese software. Y no es cuestión de echar para atrás, porque en muchas partes del mundo la cuestión de la votación digital, electrónica, pues no se crean que es tan bien recibida. Eso ya lo explicamos en uno de nuestros programas. Bueno, pues nada, como siempre decimos por aquí, tengan todos, aún siendo por la mañana, muy buenas tardes.